Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado enteramente a la poesía. Y tal como nos lo anunciaba Javier Oquendo, el mentalizador de este Festival de la Poesía en el Paralelo Cero, tenemos a dos de los participantes internacionales, dos poetas que vienen de Colombia, de Bogotá concretamente. Se trata de María Tavares, a quien le doy la más cordial bienvenida, y está también con nosotros Henry Alexander Gómez. Bienvenidos los dos a este programa. En cuanto a Henry, podemos decir que es un gestor cultural, es fundador y director del Festival de Poesía y Narrativa Ojo en la Tinta. Tiene una serie de premios. Actualmente trabaja como promotor de lectura y escritura en la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Y en el caso de María Tavares, ella trabajó en publicidad, nos contaba, y ahora tiene la suerte de dedicarse exclusivamente a escribir y a presentar sus libros. Es egresada de la Escuela de Escritores de México, ha ganado una serie de premios, ha quedado finalista en algunos concursos. Es decir, estamos con dos poetas que están dedicando su tiempo a la literatura. Queremos empezar con María. María, para ti esto de la poesía es algo de vida, ¿no? Una decisión de vida. ¿Desde cuándo empiezas tú a escribir y cuáles son los motivos que más se transparentan a lo largo de tu producción literaria? Bueno, yo empecé a escribir como desde la adolescencia, pero yo pensé que todo el mundo escribía y yo nunca pensé que eso fuera, digamos, una algo profesión. Especial, ¿no? Además me daba vergüenza, no me gustaba ni lo que escribía ni el ser que escribía realmente. Casi todo eran problemas de amor. Y me tomó la vida dedicarme a la escritura no hace mucho, hace, bueno, digamos unos 10, 11 años. Toqué la literatura de otra manera, entré a un taller con Piedad Bonet y jamás me pude volver a ir de ahí. Ya. Decidiste, eso es lo mío, eso es lo que me gusta hacer y lo sigues haciendo. Encontrarme. Yo hubiera pasado por la vida sin hacer esto, sin llegar a esto, y casi que habría sido en vano. No digo en vano porque tengo 2 hijas, pero habría pasado la vida en vano si no hubiera llegado a ser quien soy, que es que soy una escritora. Y cuando tú empezaste a escribir, mencionas sobre todo poesía amorosa, ¿sigues en la misma línea? No, digamos que eso era como un desahogo adolescente. ¿Y ahora? Sí creo también, como decía Eduardo Chirinos, que la poesía es un acto de amor, siempre. Siempre. Así, o sea, si hablo de los pájaros es un acto de amor, si hablo sobre los problemas sociales es un acto de amor, si hablo es un acto de amor. Pero no es el tema, digamos, central y fundamental. No. Henry Alexander, ¿y cómo empiezas tú a escribir? Bueno, realmente también desde muy pequeño siempre tuve como esa inclinación hacia escribir. Empecé un poco con narrativa, pero en la medida en que fui conociendo a algunos poetas, como fui enamorándome de la poesía, entonces pues empecé a escribir poemas. Y de un momento a otro, bueno, es que la poesía es como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que no tiene un virus, cura. sí. Y pues de un momento a otro ya supe que no podía hacer absolutamente nada más sino escribir y dedicarme a la poesía. Ahora, pero tú lo combinas con ser un promotor cultural, es decir, eso va bien con tu carrera de escritor, porque tal vez hacer una cosa que es ajena a la literatura puede ser un choque, pero si tú de alguna forma o estás enseñando literatura, diríamos así, en un colegio o dictando cátedra en la universidad que tiene que ver con la literatura, o estás promoviendo la lectura en bibliotecas, eso es absolutamente compatible. Sí, afortunadamente tengo pues esa oportunidad de dictar talleres de poesía, de estar haciendo programas como cafés literarios, trabajando con diferentes tipos de población y pues por supuesto siempre estamos muy emparentados con la literatura y eso me alimenta también como mi ejercicio de escritor, ¿no? Me permite pues estar como muy al tanto de lo que está sucediendo en la literatura, en la poesía, explorando diferentes vanguardias y pues yo pues alimenta mucho mi trabajo como escritor también. ¿Cómo sienten, y esta pregunta es para los dos, la reacción del público frente a la poesía? Porque en algunos sectores aparecería como que está pasada de moda, o lo prosaico se ha impuesto de tal manera que ya no hay espacio para la poesía,
o a pesar de que nosotros sabemos que es una necesidad vital y todo el mundo en algún momento de su vida ha recurrido a la poesía o para escribirla o para leerla o para escucharla, pero en ciertos espacios casi como que no hay cabida. ¿Cómo lo siente Henry, Alexander y María? Bueno, decía Juan Gelman cuando le preguntaban que por qué era importante la poesía, él decía no. Esa no es la pregunta, sino la verdadera pregunta es por qué la poesía ha acompañado al hombre desde sus inicios y todavía está presente, ¿no? Porque, entonces también pues hay una necesidad vital de expresarse a través de la poesía. Yo siento que pues en esos últimos años de alguna manera pues están abriendo espacios para la poesía, ¿no? Paralelo Cero pues significa eso, ¿no? Es Javier Oquendo que le está apostando a abrir un espacio a los quiteños, bueno, a los ecuatorianos para que vayan a conocer a los poetas, a escuchar poemas, y eso mismo está sucediendo en casi en toda Latinoamérica. Y es tu caso también con tu Festival de Poesía y Narrativa, ¿sigue vigente? Sí, claro. ¿Desde hace cuánto tiempo? Lo estamos haciendo hace 5 años. Yeah. También ha sido una lucha apoteósica pues por buscando recursos y todo eso. Poesía y narrativa, ya sí. Vamos a hablar sobre eso, pero quiero la respuesta de María sobre la pregunta que hice. Pues sí, yo digamos que uno que está cerca de la poesía sabe la importancia, lo fundamental que es, ¿no? Hace poquito estaba pensando que era como un poco como el trabajo de las hormigas, que a veces son una plaga, pero que realmente lo que están haciendo por debajo es abrir huecos en la tierra y están haciendo canales de oxígeno. Entonces como que remozan, y creo que tal vez la poesía remoza al universo, ¿no? Es como de alguna manera. Pero sí siento y sé que esto es de pocas personas. Mucha gente no lee, no está tocada, mucha gente no le gusta. En mi mundo circundante, pocas veces puedo yo hablar de poesía, realmente la gente no le presta atención. Y le gusta pues sí, la cosa romántica, un alguito rimado que ha oído desde niña, pero realmente está muy lejos del común de las personas. Ahora, se dice que la poesía debe tener siempre una especie de ritmo, no necesariamente una rima, pero sí un ritmo interior. ¿Qué opinas? Una música. Porque eso es lo característico para diferenciarla inclusive de otros géneros. Es música. Lo que pasa es que para las personas del común, pues del común hablo yo, no que yo no sea del común, pero si tu formación es la televisión, pues música solo es balada. Pero sin embargo también veo, estoy de acuerdo con Henry, por lo menos se empieza a abrir el espacio. Yo siento que hay mucha gente joven, y estoy en contacto con gente joven que cada vez es más, y ha pasado cosas como pasó hace poquito en el Paralelo Cero, hace como 2 días, hubo una lectura donde estuvo combinado poesía y narrativa, y pasó algo que hablábamos con Javier. Cuando entraron a leerse narrativa, porque las personas como, ya no hay más poesía, como personas como que extrañaban ya. Sí, ya están. Ahora, tal vez creo que a la gente le da miedo la poesía. Sentido eso, que cuando escucha poesía y no está acostumbrada, no sabe dónde ponerse frente al texto. Y tal vez hay barreras, ¿no? Y la persona se ha rodeado como de defensas. Claro. Tal vez la poesía nos ayuda a derribar muros, ¿no? Sí. Entonces las personas se asustan, como que no saben bien, sí. Interesante. Ahora, queríamos hablar también, Henry, Alexander, sobre este festival que tú organizas de poesía y narrativa, volviendo a lo que mencionaba María, sobre esta mixtura, esta combinación de textos en prosa y poesía. Sí, esencialmente pues el festival ha querido también impulsar voces nuevas, voces de escritores jóvenes, tanto tanto narradores como poetas, ¿no? No es una cuestión de competición, sino pues también como de apreciar las dos artes que son totalmente, son muy distintas a la hora de escribirse, ¿no? Son de lenguajes diferentes. Y pues eso es lo que hemos querido hacer con Ojo en la Tinta, que inclusive Javier Oquendo nos acompañó en un cierre. Hemos tenido algunos poetas como Gabriel Chávez Casasola de Bolivia, y ahí estamos como apostándole a abrir espacios culturales en la ciudad de Bogotá, pues alrededor de la literatura y pues la poesía y la narrativa. Excelente. Ahora, claro que el público que nos está mirando no va a conformarse con que tenga yo aquí poetas que no lean sus poemas, así es que me encantaría pues empezar con María, que tal vez escoja algún poema corto. No podemos darnos el lujo de algo demasiado extenso aquí en la televisión, pero sí algo que tú creas que
que le llega al alma de la gente y que a lo mejor abre esos resquicios, ¿no? Y derriba algunos muros. Igual en el caso de Henry Alexander, pues le vamos a pedir que nos lea alguno de sus poemas. A ver, empezamos con María. Voy a leer dos chiquititos. Claro Uno se sí. llama Observación de altura. Ya. Más blanca que la nube, la nieve picotea los escarpados cerros y los calla. Hacia adentro, adentro, en vertical descenso, he pretendido sobrevolar el abismo, ver desde su subterráneo cielo la tierra y a mí misma. Lluvia roja he visto caer de mis heridas, y sin embargo, todo lo emprendido, absolutamente todo, ha sido un vuelo. Qué lindo, muy bien y muchas gracias. Entonces, Henry Alexander Gómez, como les decíamos también de Bogotá, pues nos va a leer algún poema que ha escogido. Hay soles que caen. Un ángel juguetea en el ramaje del árbol. Es tan grande el abismo y tan silencioso el techo del mundo que nos abraza la pesadumbre y bebemos aguardiente y lloramos porque no entendemos cómo Dios juega con sus dedos de piedra entre las hojas del álamo. Precioso. ¿Quieres leer algún otro? Bueno, pues así cortito también. Quisiera compartir un poema. Bueno, yo tengo pues una particularidad, gusto por la música, entonces escribí un libro que se llama Diábolos y Música, que es un recorrido por algunos músicos importantes en la historia del blues, del jazz y del rock and roll. Entonces leería un poema dedicado a Johnny Cash. El poema se titula así, Johnny Cash. Enterré el puente de mi guitarra en el aire, sacudí las polillas de mi sombra y cultivé el vapor de la música sobre el heno de los días, a un lado de la carretera, donde los mundos se fecundan. Bueno, me gustó. La verdad que me gustaron estos dos poetas. No los había conocido, no había tenido la oportunidad de leer sus libros, lo voy a hacer. Y María Tavares, cuando tú piensas en tu vida, ahora por entero dedicada a la poesía, ¿qué consejo le darías a algunos jóvenes autores que de pronto están ante un dilema similar al que tú viviste, metidos dentro de una cosa que tienen que hacer porque tienen que sobrevivir, ¿no? Porque la poesía rara vez da para vivir, no da para vivir. Tal vez la novela en algún momento, ¿no? Algunos autores, pero la poesía es mucho más difícil. ¿Qué consejo les darías a estos jóvenes escritores que quieren hacer poesía? Pues siempre toca trabajar en otra cosa, Yo, pues, si es consejo, o sea, a mí me hubiera gustado haber leído más de lo que leí. Yeah. Entonces, digamos que ese sería un consejo. Y creo que el otro es donde yo sustento la poesía y mi quehacer, que es buscar su propia voz. Trabajarse a sí mismo, no tanto mirar afuera, no tanto el concurso, no tanto bueno o malo, sino trabajarse a encontrarse y buscar que las palabras en el oficio de escribir le ayuden para que sean las palabras más exactas o más cercanas a lo que la misma voz tiene que decir. Tal vez alguien decía eso. que hay una parte de inspiración y mucho de transpiración, ¿no? Porque hay que trabajar y trabajar, ¿no? Muchísimo. Sí. ¿Qué nos dice Henry? Bueno, la poesía es un ejercicio un poco difícil, ¿no? Siempre uno se para sobre arenas movedizas, ¿no? Yo creo que el consejo para las personas que están empezando a escribir es que nunca nos creamos que ya somos poetas, ¿no? Que seamos autocríticos con lo que estamos escribiendo, pues porque así vamos a llegar a grandes poemas, ¿no? Y por lo que dice María, pues el ejercicio de la poesía no se puede hacer sin leer a los grandes maestros, ¿no? Hay que leer muchísimo poesía porque ellos te van a dar las claves. ¿Tú dónde has bebido? ¿Cuáles han sido tus maestros así? Bueno, pues tal vez el poeta más grande que tiene Latinoamérica, que es César Vallejo, el peruano, que es un poeta que exploró tantas cosas en solo 4 libros, y es muy diferente el César Vallejo de Trilce al César Vallejo de los poemas humanos. Es un poeta que te da muchas luces, ¿no? Acá en Ecuador, pues César Dávila Andrade, que es un poeta excepcional, ¿no? Entonces, pues siempre hay que tener como esos maestros que están Qué bueno que menciones a un ecuatoriano. ¿Qué nos dice de María? ¿Cuáles han sido sus fuentes? Bueno, yo tengo fuentes también muy grandes en la narrativa.
sea, realmente en mi formación yo no estoy solamente formada por la poesía. Digamos, ha habido unas mujeres, ha habido hombres, obviamente, y hay mujeres. Me gustaría hablar de las mujeres, pues obviamente Virginia Woolf, sí. Claro. Sí, soy una admiradora rotunda de Margaret Duras, de Carson McCullers, así como fascinada, y en particular, digamos, de un cuento que se llama Dilema Doméstico, de una mujer de Puerto Rico que casi no se conoce, que se llama Ángela María Dávila, pues de... ¿No estás nombrando escritores colombianos? No, bueno, mi formación, yo me fui como que yo salí de Colombia y yo me formé también en México, y entonces pues tengo escritores colombianos, pero yo también creo que es que la literatura es del mundo. Yo realmente no... Es que es como en el aire. Y hay que leer un poco de todo, ¿no es cierto? Así se va uno formando. Bien, queremos agradecerle muchísimo a María Tavares y a Henry Alexander Gómez. Regresamos con ustedes luego de una pausa.